Hola, en este video vamos a nuevamente hacer un ejemplo para obtener en este caso el equivalente Thevenin de un circuito que contiene ahora una fuente dependiente. En este caso es una fuente de corriente dependiente de una tensión. Si observamos la red o la configuración, la fuente de corriente depende de una tensión Bx, que es la tensión que aparece en las terminales abiertas, lo que quiere decir que nuestra tensión Bx será nuestra tensión en circuito abierto. Ok, para poder determinar el equivalente de Thevenin, recordemos lo siguiente: el equivalente de Thevenin consiste en hacer una prueba del circuito a simplificar para obtener su tensión en circuito abierto. Entonces, como ya identificamos, para obtener el circuito abierto en estas dos terminales sucede lo siguiente. Al estar abierto y no haber paso de corriente por las dos terminales, en realidad no hay paso de corriente por la resistencia de 3 kΩ, lo que quiere decir que la fuente dependiente de corriente sale su corriente y como no hay paso hacia el lado derecho, toda la corriente fluye a través de la resistencia de 2 kΩ. Como está fluyendo en un sentido en el que nosotros suponemos que debe fluir en sentido de las manecillas de reloj, aplicaríamos entonces la ley de voltajes de Kirchhoff para obtener la tensión Bx. ¿Qué quiere decir? Que haríamos la suma como si fuera una sola malla. ¿Cómo? Ya sabemos que por aquí circula una corriente cuyo valor es Bx sobre 4000, el valor de la fuente dependiente de corriente. Haríamos la ley de voltajes de Kirchhoff para sumar toda la malla externa y ocurriría lo siguiente: los menos 4 volts de la fuente de tensión, la tensión en la resistencia de 2 kΩ, que sería 2 por el valor de la corriente, que es menos Bx sobre 4000, ya que fluye en sentido contrario, más la tensión en la resistencia de 3 kΩ. Como está desconectada esta terminal, la tensión es 3 kilos por 0 amperios de corriente, más la tensión Bx. Eso debe de ser igual a 0. Debemos tener muy en claro, no olvidemos que nuestra tensión Bx es nuestra tensión en circuito abierto. Hacemos las sumas y las operaciones correspondientes de términos semejantes y obtenemos que Bx resulta de la división de 4 entre 0.5, lo cual es 8 voltios. Esa sería nuestra tensión en circuito abierto o nuestra tensión Thevenin. Lo que sigue ahora es obtener nuestra resistencia Thevenin. El teorema nos dice que debemos poner en cortocircuito las corrientes de tensión o las fuentes de corrientes dependientes deben de estar en circuito abiertos. Si esto lo cortocircuitamos, todavía queda activa la fuente dependiente de corriente. Entonces, no es posible obtener la resistencia Thevenin aún y poniendo en cortocircuito la fuente de tensión, ya que sigue estando activa esta fuente dependiente. ¿Cuál es el tip? Bueno, es el tip, de acuerdo a lo que vimos en las notas de la clase. Hay una relación, hay una ecuación que relaciona la tensión en circuito abierto con la resistencia Thevenin y la corriente en cortocircuito. Como ya tenemos la tensión en circuito abierto, pudiésemos hacer una prueba de este circuito para determinar la corriente en cortocircuito. Y una vez determinando la corriente en cortocircuito, podemos despejar y al hacer la división de la tensión entre la corriente en cortocircuito, obtendremos la resistencia Thevenin de una manera indirecta. Quiere decir entonces que ahora este circuito original vamos a hacer una prueba en cortocircuito para obtener esa corriente. Al hacer el cortocircuito observamos lo siguiente. Hay que tener muy claro el razonamiento. Si nuestra tensión Bx está en cortocircuito, es decir, en estas dos terminales, quiere decir que la tensión Bx tiene un valor 0, porque hay un cortocircuito en las terminales donde se encuentra esta tensión. Entonces, por lo tanto, puedo concluir que al valer la tensión Bx 0, al sustituir 0 en la fuente dependiente, quiere decir que esta fuente está aportando 0 amperios a la red. Es como si estuviese desconectada. Hay 0 amperios aportados aquí. Por lo tanto, me queda esta red, me queda la fuente de tensión, la resistencia de 2 kΩ, la resistencia de 3K y el cortocircuito. Para obtener la corriente, muy sencillo, aplico la legendaria ley de Ohm y la corriente en cortocircuito será
voltaje sobre resistencia. Serán 8 miliamperios. Una vez obtenida esta corriente, puedo obtener de manera indirecta la resistencia Thevenin, que será dividir la tensión en circuito abierto entre la corriente en cortocircuito y obtendré 10 kilo como resistencia Thevenin. Y aquí está nuestro circuito Thevenin equivalente. Como ven, esta es una técnica muy interesante para obtener de una manera indirecta el equivalente Thevenin de un circuito que tiene entre sus elementos fuentes dependientes. Espero y haya sido de claridad esta manera de obtener el equivalente Thevenin y puedas revisar el ejercicio las veces que sea necesario.